Nunca imaginé que un portazo marcaría el inicio de una nueva vida. Y sin embargo, ahí estaba yo, con la mochila al hombro, la respiración agitada, y el corazón latiéndome tan fuerte que me dolía el pecho. Me acababa de escapar de casa. No fue una decisión impulsiva. Fue la acumulación de años, de silencios, de gritos, de miradas que no decían nada, pero lo decían todo. Desde los 13 años supe que era diferente. Y desde los 14, aprendí a fingir, a mentir, a ocultar lo que sentía cada vez que pasaba junto a él. Ese chico de tercero que me hacía sentir algo que no sabía cómo explicar. Pero en mi casa, eso era pecado. Era vergüenza. Era motivo para que mi padre me gritara, para que mi madre llorara, para que mis hermanos se alejaran como si yo fuera un virus. A los 17, ya no podía más. Esa noche, discutí con mi padre. Fue la peor de todas. Me encontró mirando unas fotos en mi celular. Nada comprometedor, solo un chico sonriendo, pero fue suficiente para que explotara. No bajo este techo, gritó. Entonces me voy, dije, y me fui. Salí con lo puesto, con una mochila, un poco de dinero escondido, y sin ningún plan. Solo sabía que no quería seguir viviendo con miedo, con vergüenza, y así, sin rumbo, llegué a la ciudad. Dormí 2 noches en la estación, una más en un parque, hasta que el frío comenzó a doler, hasta que el hambre me hizo temblar. Fue entonces cuando lo conocí. Él se llamaba Leo. Lo recuerdo tan claro, como si la escena estuviera congelada en el tiempo. Yo estaba sentado en un rincón del metro, con la cabeza entre las piernas, intentando que nadie me viera llorar. Él se acercó despacio, con una chaqueta de Jan y una mirada cálida. Me ofreció un café. ¿Estás bien?, preguntó. Mentí. Dije que sí, pero mis ojos decían otra cosa. No tienes dónde quedarte, ¿verdad? Negué. No podía hablar. Solo asentí. Me miró en silencio. No me juzgó. No me interrogó. Solo dijo, tengo un sofá libre. No es mucho, pero, al menos es un lugar cálido. Y fue así como, sin conocerme, sin saber quién era, Leo me abrió la puerta de su casa. Y sin saberlo, también me abrió la puerta de su corazón. Su departamento era pequeño. Un monoambiente en el centro, lleno de plantas, libros y cuadros que parecían pintados por él. Todo olía a café y a vida. Y por primera vez, después de tanto tiempo, sentí que podía respirar. Los primeros días fueron silenciosos. Yo estaba roto, cansado, desconfiado, pero Leo era paciente. No me hacía preguntas. Me cocinaba. Me dejaba una manta limpia cada noche. Me escribía notitas con frases como, hoy será un buen día o recuerda que mereces ser feliz. Y poco a poco, comencé a sanar. Una noche, me preguntó si quería acompañarlo al parque con su cámara. Era fotógrafo. Le encantaba capturar personas, momentos, miradas. Accedí. Nos sentamos en una banca mientras él tomaba fotos al atardecer. El viento jugaba con su cabello. Su risa era contagiosa. Y yo, me sentía vivo otra vez. No supe cuándo comenzó. Solo sé que una noche, al regresar, nuestras manos se rozaron, y no se soltaron. Nos miramos. No dijimos nada. No hacía falta. En sus ojos encontré algo que nunca había sentido. Paz. Pasaron los días. Los meses. Compartíamos cafés, películas, silencios. Una noche, mientras llovía, me pidió que no durmiera en el sofá. Que me quedara con él. No para eso. No era eso. Era para abrazarme. Para cuidarme. Y así fue. Esa noche, dormí entre sus brazos. Escuchando su respiración. Sintiendo que, al fin, el mundo dejaba de doler. Leo no era perfecto. A veces se olvidaba de cerrar la puerta del baño. O dejaba los calcetines tirados por toda la casa. Pero tenía una forma de mirarme, como si yo fuera lo más valioso que había visto jamás. Y eso, lo cambiaba todo. Poco a poco, volví a estudiar, a buscar trabajo, a reconstruirme. Él me animaba, me enseñaba a cocinar, me llevaba a ver exposiciones, me hacía sentir que tenía un lugar en el mundo. Recuerdo una noche, ya cumplidos mis 18, me llevó a la terraza del edificio, con una pequeña torta de chocolate y una vela encendida. Me abrazó y dijo, «Feliz vida nueva». Y lloré, porque tenía razón, había nacido de nuevo. Tiempo después, lo invité a conocer a mi madre. No a mi padre, aún no.
Mi madre nos recibió en silencio. Nos sirvió té. Nos miró. Y finalmente, rompió a llorar. No sabía cuánto te había perdido, hasta ahora. Y lo abrazó. Abrazó a Leo como si fuera parte de mí. Y lo era. Hoy, han pasado 4 años desde que escapé de casa. 4 años desde que dormí en un banco de estación. Desde que conocí a Leo. Ahora vivimos juntos. Ya no en un monoambiente, sino en un pequeño departamento con 2 habitaciones. Tenemos un gato, una cafetera italiana, y muchas fotos en las paredes. A veces, cuando despierto y lo veo dormir a mi lado, me cuesta creer que todo esto es real. Que ese chico roto, que un día dejó su casa con lágrimas en los ojos, encontró refugio, amor, calor. No sé qué será del futuro, pero si sé algo, escapé de una casa, y encontré un hogar. Porque a veces, el amor no llega con flores ni promesas. A veces, llega con un café caliente, una manta limpia, y una mano extendida en medio del frío. A veces me pregunto qué habría sido de mí si no hubiera salido aquella noche, si no hubiera tenido el valor, o tal vez la desesperación, de abandonar todo. Y me doy cuenta de que, a veces, la vida se construye sobre decisiones que nos parten en dos. Lo que viví con Leo no fue solo una historia de amor, fue una historia de redención, de reconstrucción. Porque cuando uno crece creyendo que no merece amor, aprender a recibirlo se vuelve un acto de valentía. Recuerdo una tarde, sentados en la cocina. El sol entraba por la ventana, y él estaba cortando pan. Me miró de reojo y dijo, ¿sabías que tu risa fue lo primero que me hizo quedarme? Me quedé en silencio. Porque, ¿cómo podía reír, si yo apenas podía respirar cuando lo conocí? Y ahí comprendí algo. A veces, solo necesitamos a alguien que vea en nosotros lo que ni nosotros vemos. Con Leo aprendí a reír otra vez, a mirarme al espejo sin odio, a caminar sin miedo, a tocar, sin temblar. Él nunca me apresuró, nunca me forzó a decir lo que no podía, pero estaba ahí, cada vez que necesitaba derrumbarme. Y poco a poco, aprendí a contarle todo, sobre mis miedos, mis heridas, mi padre, sobre cómo me sentía invisible toda mi infancia. Y cómo, con él, me sentía visto por primera vez. Hubo noches difíciles. No todo fue perfecto. A veces, los recuerdos volvían como tormentas. El sonido de una puerta cerrándose fuerte. El eco de una palabra cruel que aún vivía en mi memoria. En esas noches, Leo no decía mucho. Solo me abrazaba. Y en su silencio, encontraba más consuelo que en 1000 palabras. Una de esas noches, desperté gritando, sudando, temblando. Había soñado que volvía a casa, a esa casa, y que todo seguía igual. Leo se sentó a mi lado. Me limpió el sudor de la frente y me dijo algo que nunca olvidaré. Tú ya no vives allí. Tú vives aquí, conmigo. Y aquí, nadie te va a lastimar. Lloré como nunca, pero por primera vez, no era un llanto de miedo. Era un llanto de alivio. Y entonces entendí. El amor verdadero no siempre es fuego y pasión. A veces es refugio. Es alguien que te espera con una taza de té. Alguien que te presta su suéter sin que se lo pidas. Alguien que pone tu nombre en su lista del supermercado. Alguien que sabe cuándo callar y cuándo decir, estoy aquí. Y Leo estaba. Siempre estuvo. Pasaron las estaciones. La primera primavera juntos fue mágica. Salíamos en bici. Íbamos al río. Tomábamos helado en la plaza. Y una tarde, bajo un árbol, Leo me miró y dijo, no me importa el pasado, solo quiero construir el futuro contigo. Y desde entonces, eso hicimos. Empezamos a soñar. Un viaje, un proyecto juntos, una vida. Y no fue fácil. Hubo veces en las que dudé, no de él, sino de mí. De si merecía todo eso. De si algún día mi padre volvería a hablarme. De si el mundo allá afuera, tan cruel a veces, permitiría que 2 chicos como nosotros fueran felices. Pero entonces, Leo me tomaba la mano en plena calle. Sin miedo, sin ocultarse. Y su gesto, tan sencillo, era más valiente que cualquier discurso. Un día, caminando por una librería, encontramos un libro de poesía. Lo abrí al azar, y la página decía, el amor es ese lugar donde por fin puedes descansar. Y supe que eso era él. Mi descanso, mi refugio, mi hogar. Hoy, mientras grabo esta historia para compartirla contigo, no quiero que pienses que esta es una historia de cuento de hadas. No lo es. Hubo dolor.
Hubo miedo, pero también hubo esperanza. Y sobre todo, hubo amor. Si estás escuchando esto y te sientes solo, si crees que nunca serás aceptado, que nunca encontrarás a alguien que te mire como tú mereces, quiero decirte algo. A veces, el amor aparece cuando menos lo esperas. En un café caliente, en una estación del metro, en una sonrisa que no pide nada a cambio. No dejes de creer, porque aunque el mundo allá afuera a veces sea frío, siempre habrá alguien dispuesto a darte calor, techo y amor. Yo escapé de una casa, pero encontré un hogar. Y ese hogar tiene su nombre, Leo. Si esta historia tocó algo en ti, no lo ignores. Todos merecemos amar sin miedo y ser amados tal como somos. Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría leerte. Y si conoces a alguien que necesita escuchar una historia como esta, compártela. Suscríbete para más relatos como este, donde el amor siempre encuentra su camino, incluso en los lugares menos esperados. Nos vemos en la próxima historia.